Migala. Algunos dicen la moral ya viene innata. Hay filósofos que opinan que, por ejemplo, nosotros ya nacemos con, independientemente de la sociedad, con ciertas nociones básicas de, híjole, no sé, voy a decir una tontería, pero con ciertas nociones básicas del bien y del mal, pero que al final responden a una cuestión evolutiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor evolutivo en mi código, ya digamos en mi cableado en el cerebro, puede ser que lo que está bien sea aquello que ayuda a sobrevivir a mi especie. Ajá. Y aquello que está mal es aquello que destruye a mi especie. Entonces, de alguna manera, hay personas que creen que la moral, nosotros ya venimos con ese software de algo muy básico de lo que está bien y está mal. Y hay otros que no. Hay otros que dicen, por ejemplo, Locke, que venimos con como tabula rasa, que no venimos con ninguna idea innata. Entonces, hay dos cosas ahí, ¿no? Y hay enfrentamientos de cuando tú naces, si ya traes conocimiento o no traes conocimiento. Y eso va a tener que ver con cómo ves el mundo. Por ejemplo, Platón creía que nosotros, pues de fetos, conocíamos todo. O sea, eso del feto ingeniero, a Platón le hubiera encantado, porque no nada más era el feto ingeniero, sino era el feto, el feto filósofo, era el feto ingeniero, y tú de feto traías todos los conocimientos. Pero ¿qué pasaba? Al momento del parto, el parto es algo traumático, ¿no? Para el bebé, es un evento traumático, y en ese momento se te olvida todo, lo que traías de feto. Pero entonces la educación era recordarte lo que ya sabías. Era recordarte lo que ya sabías antes del nacimiento. Pero de cierta forma había ideas innatas en ti que lo único que tienes que hacer es recordar. Entonces es como una posición filosófica que de hecho también Kant tiene. Kant cree que hay cosas que nosotros ya traemos innatos. Por ejemplo, la noción del tiempo y el espacio. Nosotros lo que experimentamos, o sea, un bebé, tú le das una sonaja y cuando la toma en su mano, él sabe que no es esa sonaja y entonces tiene una, digamos, una idea innata de lo que es el espacio y hasta dónde termina él y dónde empieza lo demás, qué es lo externo y qué es lo interno. Entonces esa puede ser una idea innata. Y el tiempo también. El tiempo, Kant creía que era ya una noción que traíamos innato, pero esto responde el tiempo, nuestra percepción del tiempo responde también a nuestro exterior, ¿no? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta de que el tiempo ha pasado? Pues a través de los cambios que yo veo en el exterior. Esa manecilla hace un segundo estaba un espacio más atrás y ahora ya se movió. Entonces, hay un cambio en mi exterior, pero yo ya tengo una noción de tiempo que nadie me tuvo que explicar para que yo sepa qué es antes y qué es después. Y luego él dice que hay otras ideas mucho más cabronas que ya traemos innatas, y entre ellas, por ejemplo, la idea de Dios, una vez más, la idea de alma y la idea, por ejemplo, de mundo. No sé si alguno de ustedes ha ido a China. Nunca. Sí, yo. El santo sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ¿a dónde no? A alguien que no haya ido nadie. A ver, a Timbuktu. Yo no. ¿Alguien ha ido a Timbuktu? ¿No? Ok. No. ¿Qué es Timbuktu? Y si mañana ven en las noticias... Esa es donde mandaba Garfield a Odie cada vez que se empataba con él. A Nermal, güey. A Nermal. Si mañana vemos en las noticias que murieron 3 personas de coronavirus en Timbuktu, ¿qué hacemos? ¿Les creemos o no les creemos? Kant diría, nosotros tenemos una noción de mundo que hace que, o sea, no podemos tener una experiencia e ir a a ver si realmente existe Timbuktu y si realmente murieron 3 personas. Ajá. Pero esa idea innata que nosotros tenemos del mundo nos hace aceptar de alguna manera esa noticia, que después podemos verificar si es buena o es mala, pero esa noción de mundo unifica las cosas. Nuestra noción de Dios o de alma también le da cierto sentido a nuestra vida, y ya entra un tema también de moral, ¿no? Por ejemplo, se mete mucho en la moral Kant, incluso da el imperativo categórico de que, algo que yo no coincido, pero de que para que tú hagas acciones morales tienes que tener muy dentro de ti una noción de alma y de Dios, ¿no? De un alma, ¿por qué? Porque esa alma
va a ser responsable de los actos que cometiste, buenos o malos, y un Dios que, bueno, establece un orden en el universo. Pero entonces, acá vendría la pregunta, porque, por ejemplo, veo al santo como más proclive a tabula rasa, ¿sería, por ejemplo? Ajá. ¿No? Así de que no existe un conocimiento innato. Ajá. Sí habría que explorar también la otra posibilidad. Existe una moral innata. Ajá, existe una moral con la que ya venimos. Sería importante como averiguarla. Que a lo mejor lo da forma a la sociedad, ¿no? A lo mejor si yo estoy en una sociedad que permite comer perro, y hace un momento ustedes decían, no, el yo, diría Freud, el ello, ¿no? El ello tiene hambre, ¿no? Está ahí tu cavernícola, yo querer comer. Y el super yo, que se rige bajo las reglas de la sociedad que se te han sido impuestas por tus padres, por tus maestros y demás, dice, ok, se puede comer, pero no se pueden comer perros, no se pueden comer gatos. Digo, si vivieras en China sería distinto, ¿no? Pero acá en México, tu papá, ¿no? O alguien te ha dicho, no, ¿cómo te vas a comer un perro? ¿Cómo te vas a comer un gato? Eso está mal. Entonces ya hay cierta imposición, ya hay el super yo. Y ya el yo, ahí es como que el que decide, bueno, o sea, tengo que hacerle caso a mi pulsión de querer comer, pero lo tengo que hacer de una forma que sea socialmente aceptable, ¿no? El super yo. Entonces voy a comer algo que sea socialmente aceptable. Me como un pollo. Pero a lo mejor en otro lugar, ¿no? O me como una vaca. Pero si yo estuviera en la India, pues mi super yo me diría, no, güey, la vaca está mal. Y entonces no puedes comer vaca. Entonces ya comes otra cosa. Pero... Un perro. Pinche dodo. Entonces, pero acá sería una buena pregunta saber, ¿existe una moral innata? O sea, ¿hay algo? Creo que el Hobbit coincidiría en que hay una moral innata, no sé, por lo que escucho. Hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que estuvo varios años haciendo experimentos acerca de precisamente la biología detrás de la moralidad, y su idea es que este sustrato biológico en el que existimos y hablamos como seres humanos nos tomó 3,000 millones de años construirlo, y durante gran parte de esa, por lo menos 2 millones de años existimos como primates. Entonces alcanzamos a experimentar ciertos patrones de comportamiento que algunos resultaban en muerte y entonces no se reprodujeron, y otros resultaban en vida, reproducción, y eventualmente heredamos esos patrones de comportamiento. Principalmente no hacer daño, principalmente no tomar las cosas de los demás y así. Entonces se puso a hacer experimentos de moral con niños de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, cientos de niños de distintas edades, para ver en qué punto la moral cambia o si de entrada hay una moral. Entonces a varios niños como de menos de un año les ponía como shows así con mopeds, donde un moped está tratando de subir una colina y el otro pinche moped lo tira, y luego le da a escoger entre los dos mopeds y el niño siempre va a escoger a la víctima. Entonces es como si los niños ya trajeran una especie como de moral de no hacer daño, de ayudar al otro. Pero luego van creciendo y entonces sí hay discrepancias entre los niños de Occidente y los niños de la India. Los niños de 10 años de la India, si les preguntas, oye, ¿está bien que tu papá le pegue a tu mamá porque le faltó al respeto? En la India van a decir que sí, porque hay que mantener la unidad familiar y el respeto a tus superiores, y en Occidente te van a decir no, porque hacer daño está mal. Entonces ahí hay un factor social de la moral. Entonces es como si venimos con una moral muy primitiva, pero a partir de ella construimos a partir de la sociedad. La única forma en la que podrías medir realmente la moral, la única forma en la cual podemos que sabemos que hay una moral heredada, instintiva, es si agarras a un niño y lo dejas solo y lo estudias después de 5 o 6 años, ¿no? O sea, mira, un niño y una niña los dejamos en el bosque y averiguamos qué idiomas hablaban Adán y Eva. Y llegamos después de 6 años y si sobrevivieron, chido, güey, los investigamos, ¿no? O sea, los recogen unos lobos y fundan Roma, es lo que todos sabemos. Lo que yo pienso respecto a este tema, o sea, no hay niños in vitro, entonces es difícil poderlo determinar, pero podríamos
acercarnos al tema a partir de los animales. Y ahorita estaba pensando que, por ejemplo, lo inhumano y lo aberrante que es el asesinato entre seres humanos y lo común que es entre especies de carnívoros y lo natural que es, o sea, resulta una cosa propiamente natural. Si nosotros observáramos esas conductas que tienen los animales, sí son conductas innatas, son conductas instintivas y son cosas que ellos hacen y así vienen programados y quizás lo hayan aprendido, ¿no? Entre su especie también, porque pues no hay individuos aislados, como no hay niños in vitro. Sí hay borregos in vitro, pero son los únicos. No, o sea, no sé, por ejemplo, pero ese tipo de cuestiones como me parecen culturales, ahorita hablamos del incesto. Es difícil entenderlas, porque no se han aislado a los individuos. O sea, pienso por ejemplo en ese tipo de conductas, como el hecho de que el tiburón case, y vas a ver el pinche tiburón, que son como criaturas más o menos solitarias, o las ballenas, que son criaturas más o menos solitarias, van ahí y se comen el plancton, y esa es su moral. Pero la moral es un juicio que hacemos posterior, entonces... O sea, tenemos conductas innatas, pues claro, que si podemos hacer juicios respecto a esas conductas, habrá que ver después, ¿no? Sí, pero de qué, a ver, por eso digo, es imposible medir si la moralidad es innata, ¿no? Entonces, pero si hay aproximaciones de que, pues, ya lo hablamos aquí, o sea, de que todo desarrollo depende de una construcción social. Entonces, pues, si hay moral innata, depende de la sociedad en la cual naciste, así de simple. O sea, porque estás arropado desde el momento en el que naces y te integras a la sociedad. Hay elementos de los cuales también habló Freud, o sea, de elementos inconscientes, que desde niño vas asumiendo. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablaban del asunto del incesto, en la sociedad occidental sobre todo, o sea, pues... Menos Monterrey. Menos Monterrey. Es una simulación. La ley de prohibición del incesto, pues es una de las reglas básicas que nutre a nuestra sociedad y que ya lo hablamos aquí, no me acuerdo en qué pinche podcast lo hablamos, pero es normal. O sea, la ley de prohibición del incesto es: a ver, usted no se puede coger a su mamá ni a su hermana, ¿no? Punto. Aquí así funciona la vida. Entonces, controle sus pulsiones y le damos manazos y le agarra las chichis a su mamá. ¿Por qué? Porque no está bien. Entonces, de repente ve al niño, o sea, y el niño va y le agarra las chichis a la mamá y la mamá dice: ay, me agarra mis chichis. Y luego al niño le mete las manos ahí en la vagina, güey, y le dice: ay, me está agarrando mi cosita. Entonces, es un niño que no está entendiendo las primeras reglas básicas de la sociedad, en las cuales dice: güey, no te puedes coger a tu mamá. Eso es lo primero simple. Ahora, si a ese niño lo metemos en una estructura social en la cual es más primitiva, es más gregaria, pues el niño se va a coger a su mamá en cuanto ya alcance la adolescencia. Como los perros, pues. O sea, es como el perro que no conoce moralidad. Y el perro, o sea, saludos al Javis, no creo que nos escuche Javis, pero Javis tiene una de las grandes frases más nacas y épicas que tiene, que le digo: ¿qué andas haciendo, güey? Nada, güey, es que estaba agarrando a mi perro porque se salió y se cogió a su mamá. Güey, en el primer documento legal que queda de la humanidad, el código de Hammurabi, está estipulado eso, del pedo del incesto, o sea, desde el primer código de la humanidad. Ajá, o sea, de que no puedes. Ajá. O sea, de que no puedes, está pero prohibido, es un pedo tan antiguo. Espérate, ¿quién le pegó ahí a su micro? No sé. ¿Qué pedo? No sé. Creo que fue el David que le pegó a su micro sin querer. Ajá. O sea, está estipulado ya la ley de prohibición del incesto. O sea, entonces, hablar de una moralidad innata, o sea, yo creo que pues es imposible, pues. O sea, no tenemos forma de corroborarlo.